esperanza para un pueblo alegre. Y bailamos al son de nuestras penas, y bailamos al son de nuestras miserias, y brindamos por cada una de nuestras penas, y brindamos por cada una de nuestras miserias y ambiciones. No sabemos, grandes sueños no tenemos, como tontos nos reímos y en nuestra mierda nos dormimos, pero siempre hay esperanza en un pueblo alegre, siempre hay esperanza para un pueblo alegre. Y bailamos al son de nuestras penas, y bailamos al son de nuestras miserias, y brindamos por cada una de nuestras penas, y brindamos por cada una de nuestras miserias. Bailamos al son de nuestras penas, y bailamos al son de nuestras miserias, y brindamos por cada una de nuestras penas, y brindamos por cada una de nuestras miserias. Y bailamos al son de nuestras penas, y bailamos al son de nuestras miserias, y brindamos por cada una de nuestras penas, y brindamos por cada una de nuestras miserias. Bailamos al son de nuestras penas, y bailamos al son de nuestras miserias, y brindamos por cada una de nuestras penas, y brindamos por cada una de nuestras miserias. Bailamos al son de nuestras penas, y bailamos al son de nuestras miserias, y brindamos por cada una de nuestras penas, y brindamos por cada una de nuestras miserias. Bailamos al son de nuestras penas, y bailamos al son de nuestras miserias, y brindamos por cada una de nuestras penas, y brindamos por cada una de nuestras miserias. Estamos dando inicio a un nuevo programa de Multiverso en RCPA Radio, transmitiendo por redes sociales. Nos puede buscar en Facebook, en la misma página de la radio. Estamos saliendo a través de No Somos TV también, así que ahí atentos todos. Con tremendo invitado hoy día estamos con Alejandro Valdés y Daniel Pastrán. Ellos son de la comuna de Putaendo y son integrantes de la organización Putaendo Resiste, que ha estado trabajando fuertemente estos últimos años en torno a defender Putaendo de la gran minería. ¿Cómo estamos, Daniel? Muy bien. Alejandro, ¿cómo estás? Bien. Excelente. Con un poco de calor nomás, Claro. Pasando el día, fines de invierno acalorado. Muy bien. Un placer para nosotros que estén aquí acompañándonos y que Vale, por estar también y considerando también que son una de las organizaciones ambientalistas que tiene más experiencia aquí en el Valle de la Concagua. ¿Podrías comentar acerca de la historia de Putaendo Resiste? ¿Cómo surge? ¿Cuándo surge? ¿A propósito de qué? Mira, no sé si somos los que tenemos más experiencia, pero sí... Lleva más tiempo, al parecer. Ya, claro, parece que hemos mantenido el tranco de lucha, digamos, durante un largo tiempo, digamos. Claro. Bueno, Putaendo Resiste nace en el contexto de lo que fue una campaña de exploraciones de la compañía minera Vizcachita. Uh-huh. Ya, esta campaña de sondaje que se inició el año 2015, perdón,
motivó a que una serie de organizaciones en Putaendo empezaron a hacer actividades de denuncia y de difusión de este tema, de lo que significaba la instalación de la gran minería en Putaendo. Entonces, ahí surgieron organizaciones como la Coordinadora de Tres Ríos, el Movimiento Socioambiental Putaentú, ya estaba funcionando la Asamblea del Pueblo de Putaendo, y en algún momento, ¿cierto?, se realizó un trabajo conjunto de estas organizaciones, y que permitió que más gente se sumara. Se sumaron los compañeros de la JRPT, se sumaron gente del colectivo Aldea Sin Sargento, y una serie de otras personas, digamos. ¿Ya? Entonces, de ahí, de ese grupo de trabajo unitario en conjunto, surge esta organización realizando una serie de actividades de difusión en Putaendo, unos carnavales, unas caravanas por la vida. Entonces, ya empezamos a hacer algunas acciones concretas, ¿cierto?, de difusión de las distintas problemáticas. Y yo diría que el potenciamiento de la organización se produce una vez que salimos nosotros a denunciar lo que fue la contaminación concreta del río, producto de un informe de un laboratorio de Hidrolab, que se filtró, lo filtró una persona, digamos, cercana a la organización, y nosotros salimos a denunciarlo con fuerza ante las autoridades y ante los medios de comunicación. ¿Ya? Entonces, de ahí para adelante, la verdad es que la organización empezamos a hacer una serie de actividades de denuncia y de lucha concreta. De hecho, si tú miras los expedientes de todo lo que han sido las denuncias formales que hay en el sistema hoy día, en la Superintendencia de Medio Ambiente, ante la DGA o ante la Gobernación, muchas de ellas han sido a partir de iniciativas de Putaendo Resiste. Entonces, y que es lucha concreta. Entonces, y además de eso, ¿cierto?, un trabajo largo de difusión y de relación con los vecinos y vecinas de Putaendo, informando acerca de lo que significa la instalación de esta problemática. Entonces, si nosotros hablamos de que el 2015 se realizó una asamblea con alrededor de 70 vecinos, y llegamos a una marcha que se realiza en julio del 2018, digamos, de 2.500 personas en la calle, muestra un poco lo que ha sido la evolución de este trabajo de difusión y de poner en conocimiento de la gente lo que significa este flagelo para nuestras vías, para nuestras comunidades. Claro. Entonces surge ante el conflicto que se produce con la gran minería, específicamente Vizcachita, ¿cierto? Claro. ¿En qué estado está eso? Porque ya hay una historia harto que contar al respecto. Sí, mira, esta compañía minera, primero decir que ellos han estado realizando campañas de sondaje y de exploración. ¿Ya? Es como una etapa previa a la explotación misma. Exacto, o sea, hoy día si nosotros hablamos de minera o de mina en Putaendo, propiamente tal no existe. ¿Ya? Lo que existe lo que existiera un campamento minero, a partir del cual se estaban haciendo una serie de sondajes en absoluta irregularidad, fuera incluso haciendo elusión de la ley, y que con esas pequeñas intervenciones que hicieron del valle nos contaminaron el agua e intervinieron en el cauce del río, y por esas razones fueron sancionados. ¿Ya? O sea, nosotros hicimos todas las gestiones y las medidas de presión ante la gobernación y ante la Superintendencia de Medio Ambiente, y ellos durante el año 2017 fueron sometidos a un procedimiento sancionatorio que, bueno, la ley, ¿cierto?, el Estado de Derecho en Chile establece salidas chuecas para las grandes transnacionales y las empresas, y en ese contexto les dio la oportunidad de hacer un programa de cumplimiento. El programa de cumplimiento, para que todos entiendan, es una salida alternativa. O sea, en vez de tú pagar la multa que tendréis que pagar, te dan la posibilidad de que arregles lo que hiciste mal. Como las clases de ética. Es como las clases de ética de otros caballeros. Digamos. Entonces, Vizcachita hizo uso de esa facultad y estableció un programa de cumplimiento. Y dentro de ese programa de cumplimiento era hacer una declaración de impacto ambiental. ¿Ya? Que en el fondo era para regularizar todo lo que habían hecho, todo el daño que habían causado los 166 sondajes que se habían hecho fuera de la ley. Y también prometieron hacer una serie de plantaciones, 300 árboles, hacer unas pircas, ¿cierto?, para que se refugiaran los reptiles y todo lo que hizo la fauna, digamos, dañada en las instalaciones. Y ellos están en eso. ¿Ya? Ahora, obviamente que la ley tan laxa que tenemos nosotros se los terminó aprobando. Eso se lo aprobó en abril del año pasado.
y Le aprobó el estudio. les aprobó O sea, la declaración de impacto ambiental. Ya, Y eso dio pie a que este año ellos presentaran, no fue en abril del año pasado, fue en abril de este de año. este año, claro. Y en mayo de este año ingresaron una declaración de impacto ambiental para realizar 350 nuevos sondajes. Ya. ¿Ya? O sea, en la última campaña hicieron 20 sondajes y nos Y contaminaron ya el produjeron río. un problema, O sea, nos contaminaron el río. claro. Terminó el cauce del río. Ujú, Usufructaron de agua. ujú, O sea, con 350 sondajes, ¿qué podemos esperar? ¿Qué es lo Claro. que se nos viene? claro. ¿Mm? Multiplicado por 15 el daño producido hasta ese tiempo. Claro. Ahora, en concreto, para que la gente sepa, porque Ujú. todo el mundo, y estos tipos son tan hábiles en el uso de la información porque tienen puesta en varios medios de comunicación aquí en San Felipe, diciendo de que ofrecen empleo y una serie de cosas, y eso es absoluta mentira. Porque hoy No, si están día, en una etapa de exploración, no es mucho el es que empleo. además ni siquiera hay exploración. O sea, en este momento ya están totalmente suspendidos, no pueden hacer ningún tipo de faena. Ya, Entonces, y por lo tanto no están dando ni generando ningún empleo. O sea, Claro. ese proyecto minero está absolutamente detenido. ujú, Y si de nosotros depende, así se va a mantener. claro, por ¿Ya? supuesto. Entonces, eso es para que la gente lo sepa, digamos, lo conozca, porque muchos dicen, no, si están trabajando, eso ya está aprobado. No está aprobado. Eso está absolutamente en una etapa de estudio, Ujú, de verificación, sí que se dan las condiciones para sacar adelante ese proyecto minero. Y luego tienen que pasar varias etapas, que se Ujú. miden en tiempo, son varios años, claro. para que eso recién empezara a funcionar. Mm, ¿Te fijas? Entonces, no es que esto vaya a partir ahora ya en Claro. 6 meses, en un año, en 2 años. O sea, tiene para 4 años más tranquilamente. Bueno, lo bueno también que ustedes asumieron esta lucha en una etapa temprana de esta intención de instalarse de la minera. Que no pasa mucho en el país. Claro, Porque casi finalmente todos uno llega- reaccionan cuando ya están enfermos. Claro, yo soy de YYA y también pertenezco a una organización medioambiental y vemos el tema del cultivo de palto y nosotros abiertamente llegamos tarde porque llegamos cuando ya estaban casi todos los cerros ya plantados con palto y otros ya intervenidos. Entonces, claro, ustedes ahí tienen una ventaja y que también bueno, una ventaja, una cuestión positiva respecto a la lucha que ustedes están asumiendo. Daniel, yo creo que una cosa bien importante dentro de las organizaciones de este tipo es el vínculo que tienen con las comunidades. ¿Cómo ha sido la recepción de la comunidad de Putaendo al trabajo de la organización? Mira, igual desde un principio no fue fácil. Ya, Ya mucha gente ha sido resquiciosa a juntarse con nosotros, de hecho aún, claro. pero hoy en día, frente al trabajo que hemos hecho en algunas comunidades, el acercamiento que hemos tenido, hemos logrado generar confianza y también sacar estos dichos que se nos dan recién de que la minera está trabajando, Claro, está dando empleo. Eso. está dando empleo, ¿cachai? Entonces, no ha sido un trabajo fácil, y eso también ha sido fruto, el trabajo que hoy día ha sido fruto de la constancia también de los miembros de la organización y de eso. ¿Sí? Muy bien. A mí me llama la atención un tema que hablamos, contarles que en otro programa de radio yo había entrevistado también a Alejandro y había un punto que me llama mucho la atención que uno no lo ve a primera vista, pero es cómo puede cambiar un pueblo como Putaendo. La gente de acá conoce Putaendo, que es una ciudad que tiene sus características propias, un pueblo pequeño, donde seguramente la gente toda se conoce, ante la instalación de un proyecto de la gran minería que empieza a traer gente que va a trabajar por turno, que, no sé, a lo mejor va a generar un empleo y otras cuestiones desde el punto de vista económico positivo, pero cómo altera la forma de vida finalmente. O sea, nosotros sabemos cuáles son las conductas que tienen los mineros que viven, que no sé, porque trabajan en la ciudad en el norte. Traer esa lógica a una comuna como Putaendo realmente sería catastrófico también, desde el punto de vista cultural también. Claro. Sí, pues. Por ejemplo, en ese sentido también somos claros de que con la llegada de la gran minería, entonces se va a profundizar la llegada de las drogas. Claro, por ¿cachai? ejemplo. Y también de lo que es la prostitución. Claro, Entonces, ¿qué salida tiene? claro. ¿Cómo vemos eso? ¿Cachai? Entonces, hoy en día nosotros no tenemos muy claro cuál es la salida correcta, ¿cachai? Pero sabemos que con la gran minería van a profundizarse las drogas, sobre todo en un pueblo tan cultural como el de Putaendo. Claro. ¿Algún otro tema que quieran seguir comentando respecto a Vizcachitas? Mira, el tema ese de cómo cambian los pueblos con la llegada de estas empresas mineras, se expresa en eso. Hay una contaminación social muy radical desde el punto de vista de los vicios, Claro. ¿ya?
Eso no significa que en Putaendo no haya droga. No, O en sea, todos lados. para sí, nada. claramente. Eso, si también somos parte de este país y vivimos la realidad y el flagelo de las drogas. Digamos. Claro. De hecho, hace poco nomás supimos durante el fin de semana de un asalto que hubo en la casa de un vecino ahí en la Villa Los Jazmines, Ujú. en que le rompieron los vidrios y todo lo demás, y se comenta claramente que era por un tema asociado a drogas, digamos. Ya. Entonces, hay información vaga al respecto, pero es lo que se comenta en las calles. Entonces, se dan ese tipo de situaciones, digamos. Entonces, pero lo que pasa es que con la instalación de estas empresas, Ujú. o sea, se desfigura lo que es la identidad patrimonial de Putaendo. Claro. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que hace la característica principal de Calama? ¿Ah? O de Jalama, como todos lo conocen. ¿Ah? Claro, ¿verdad? Es la instalación y la proliferación de una gran cantidad de chopería. Claro. De hecho, hoy día hablaba con una compañera de trabajo y me decía que su pololo estaba trabajando allá en Calama y que se iba al shop. Y en el shop no solamente se tomaban shop, sino que además eran atendidos por niñas ligeras de ropa, ¿cachai? O sea, Claro. entonces yo decía, bueno, eso no es lo que queremos para Putaendo. Entonces, la verdad es que tú tenés que, cuando tú enfrentas este tema, tenés que asumirlo con todas sus características. Ujú. Ahora, Putaendo es una ciudad de gente mayor, digamos, de gente adulta, es una ciudad súper tranquila. Ujú. La instalación de un proyecto minero, ¿a cuánta gente va a trabajar? O sea, efectivamente de Putaendo, ¿a cuánto va a lograr integrar a su faena? Entonces, es evidente, estos trabajan todos con empresas contratistas. Claro. Lo que van a Ya traer tienen es su gente gente, afuera, claro, y exactamente. que se trabajan con sistema de turno, y el sistema de turno les favorece porque en el fondo tú traes viejos del sur o viejos del norte, y Claro. como no son del lugar, les importa una raja lo que pasa ahí. Entonces, Exactamente. si tienen que destruir un glaciar, si tienen que romper el río, o si tienen que se les caiga concentrado al río, al agua, les da exactamente lo mismo. Entonces, porque no tienen un involucramiento sentimental, emocional con el territorio. Exactamente. Entonces, se produce un desplazamiento, digamos, una pérdida de identidad territorial. Ujú. Entonces, te encuentras con trabajadores, Ujú. ¿cierto? Gente obrera que está siendo parte, digamos, de un círculo de explotación del medio ambiente, Ujú. que finalmente entra en contradicción con la vida de las comunidades que habitan y han habitado el territorio. Ujú. Entonces ahí es un tema que es súper... Y se produce por esto, porque tú en el fondo desarraigas gente, la trasplantas de un lugar a otro, la haces trabajar un tiempo, pues te lo llevas y así estás. Pues. Claro. Entonces, en base a eso, le ha permitido a las empresas mineras operar a lo largo del país destruyendo y los trabajadores siendo cómplices de esa destrucción. Claro. Bueno, existen también en Aconcagua hartos conflictos socioambientales. O sea, estamos plagados. Uno empieza a contar. El otro día entrevistaba a un caballero que es de Tiltil. Hablaba en Tiltil más de 30 fuentes de contaminación, empresas que están generando contaminación y estaban luchando para que no se instalara Ciclo, que era una planta de residuos industriales. O sea, ya tienen 2 vertederos y le van a sumar un tercero que era con residuos industriales. Pareciera que proliferan por todos lados en Aconcagua los conflictos ambientales. Y de hecho, no solo en Aconcagua, en otros lugares también. Es cosa de ir al sector de la costa, Puchuncaví, Quintero. Sigue pasando lo mismo. Es que ¿sabes qué pasa, David? Es que esto está asociado a un modelo. Claro. ¿Ya? Hay un modelo económico que está impuesto no solo en Chile, sino que toda la Latinoamérica Uh-huh. y gran parte del mundo, digamos, de lo que se conoce como el tercer mundo, Uh-huh. en que somos América Latina junto con África y una parte de Asia, ¿cierto? Uh-huh. Somos generadores de materias primas. Claro. ¿Ya? O sea, estamos para que nuestros recursos naturales sean explotados e ingresados a la economía global, de tal manera de poder generar un estándar y un confort de vida a grupos determinados de la sociedad. Uh-huh. Entonces, el hecho de que existan una gran cantidad de zonas de sacrificio Uh-huh. en el país no es casual, es parte de un modelo que así lo concibe. O sea, el sacrificio de unos muchos a beneficio de unos muy pocos. Claro. Entonces, por eso y eso te explica de que, por ejemplo, en Quintero, en Ventana, ¿cierto? Los tipos están contaminando con plomo a los niños y les importa nada. O sea, y lo mantienen y lo encubren y eluden en la aplicación de la ley. Y tú decís, bueno, pero ¿cómo les va a interesar de que los niños estén dañando su cerebro o estén dañando su capacidad de reproducción?
Es decir, y les importa, no les importa. O sea, están dispuestos a mentirte, a sacar medidas parche, con el fin de poder mantener su actividad económica que es altamente rentable. Entonces, tú te encuentras con paradojas. Por ejemplo, ayer nosotros tuvimos una reunión con la senadora Isabel Allende ahí en el municipio de Putaendo. ¿Ya? Llegamos de colado porque la reunión de ella era con los APR de Putaendo, y nos fuimos a meter. ¿Cómo les fue? Y ahí tú escucháis el discurso que tiene instalada la clase política en este país. En realidad que ni siquiera le alcanza para clase. Es un club, ¿cierto? Como el club de la unión, digamos, de los políticos, en que ellos te sostienen de que no existe la fuerza política en este país para poder cambiar esa realidad. Entonces, lo primero que tú decís, bueno, si la fuerza política la tienen que aportar ellos. Hablaba ella de que no existía voluntad política para hacer los cambios, pero si la voluntad política la tienen que poner ellos. Decía en un momento de que no era posible pensar que no podía existir minería. Nadie le había dicho que no tenía que existir minería. O sea, nosotros no estábamos hablando de que se tenía que acabar la minería, lo que estábamos hablando era de que en Putaendo no podía existir minería por las características del territorio. Claro. Entonces, en el fondo van articulando un discurso que va justificando todo el desprecio que tienen por las comunidades y por la gente. Sí. Entonces, el tema está, y era una de las cosas que nosotros le argumentamos: ¿para qué queremos producir tanto cobre? Si finalmente lo que termina pasando es que nos baja el precio. Todos sabemos, lo hemos escuchado muchas veces en la noticia, que si baja el precio, baja el nivel de ingreso. Claro. Bueno, entonces, no produzcamos, mercado, o sea, exactamente, sube la oferta, bajan los precios. Entonces, ¿para qué autorizamos más proyectos mineros? Pues, si no nos conviene, pues nos conviene que vendamos más con Codelco, que aumente un poco más el precio, porque sabemos que si aumenta un poco más el precio, y aumentan los ingresos para el país. Entonces, ellos mismos se pillan la cola al momento de sus argumentaciones, ¿cachai? O sea, hablaba de que el cobre es el principal ingreso para el país, y eso es una tremenda mentira. Hace muchos años que el cobre dejó de ser el sueldo de Chile, aporta menos del 10% al PIB. Hay hoy día otros sectores mucho más importantes que aportan mucho más al ingreso nacional, y de hecho, si tú miras cómo se articula el presupuesto fiscal de este país, más del 50% de lo que financian los gastos en Chile provienen de la recaudación que se obtiene por concepto de IVA. Sí, ahí está. ¿Cachai? Entonces, el IVA es un impuesto que pagamos todos los chilenos mismos, todos los que consumimos. Y resulta que los que somos, digamos, las clases más bajas, ¿cierto? Los sectores más pobres son los que pagan una mayor cantidad de IVA proporcionalmente respecto de los que tienen mayores ingresos. Entonces, en definitiva, el presupuesto en Chile lo financiamos todas las personas, y no lo financia un sector económico que además da una mugre de empleo. O sea, de ahí podemos hablar eso. De hecho, traje un documento aquí para acreditarlo, ¿cierto? Para mostrarle a los... Un tema buenísimo. Sí. Claro, claramente aquí hay un modelo detrás importante, que ese mensaje se transmita de manera contundente, porque si uno empieza a analizar solamente las leyes con un mínimo conocimiento, sabe que la Constitución asegura ciertas cuestiones, como por ejemplo en el caso de la minería, el derecho para poder ejercer la actividad económica de la minería, incluso lo considera un derecho de propiedad, o sea, una cuestión. Y lo mismo pasa en el caso de los derechos de agua. Y de ahí, por ejemplo, si uno analiza las leyes ambientales, se va a dar cuenta que las posibilidades que tienen las comunidades de defender su territorio son súper limitadas. O sea, pueden ir por dos vías, que es el estudio de la declaración. En el caso de la declaración no necesitan preguntarle a nadie. En el caso del estudio le preguntan, pero tampoco es resolutivo lo que pueda decir la comunidad. No es vinculante. Claro, no es vinculante. Y todas las como objeciones que se pueden hacer son de carácter más técnico, no tienen que ver con cuestiones importantes para la comunidad. O sea, el sistema está estructurado para permitir que proliferen estas actividades. Lo que ellos priorizan es la producción de recursos finalmente, y no finalmente cuestiones que son también igual importantes, como son las cosas que finalmente la gente considera importantes. Eso también, el sentido común de la gente también tiene un valor que está totalmente desarraigado de la discusión a la hora de tomar estas decisiones. No sé qué piensan ustedes. ¿Algo que aportar? Es que ese es el tema, ese es el tema. Tú te fijas que finalmente las personas que habitamos los territorios, a la hora de la evaluación de estos proyectos, valemos nada. Claro. ¿Ya? Nosotros, en lo que fue la declaración de impactos de regularización de los sondajes, hicimos la solicitud formal con 29 solicitudes. Yeah. ¿Ya? Nos rechazaron esa solicitud de participación ciudadana,
porque es un veto bastante manipulado de parte de las autoridades de datos, no la participación ciudadana, como tú decías. Entonces, y no te la dan por una razón absurda, porque te dicen de que nosotros, para que ellos nos den la participación ciudadana, nosotros tenemos que partir por reconocer cuáles son los beneficios que otorgan estos proyectos mineros. ¿Ya? Y si nosotros decimos que no otorga ningún beneficio, no nos dan la participación social, ¿cachai? O sea, nosotros tendríamos que decir sí, nos dan beneficio. O sea, es un absurdo porque el que presenta el proyecto es el que dice cuáles son los beneficios que da, y por lo tanto nosotros que nos oponemos al proyecto decimos qué es lo que nos quita. Claro. ¿Te fijas? Entonces, pero no nos dieron, porque nos dijeron que nosotros no habíamos dicho cuáles eran las cargas ambientales, que es como el concepto formal que se le da, que significa que nosotros tendríamos que haber reconocido cuáles eran los beneficios que otorgaba el proyecto. Por eso no nos negaron la participación. Entonces, no porque no hubiéramos cumplido con la formalidad, cumplimos con los plazos, cumplimos con la cantidad de gente que se requería, con todo la formalidad, todo cumplido. Pero a ninguno de nosotros se nos ocurrió que gracias minera por venir a nuestro trabajo, desgracia, algo por el estilo, digamos. Claro. Entonces... ahí también demuestra también cómo está pensado el sistema. Exactamente. O sea, está pensado finalmente, claro, la gente va a tener que decir algo en la medida que ellos vean algo positivo y van a entrar a negociar ahí cuánto más o menos nos van a dar. Exactamente. Pero cuando a la hora de oponerse no hay ninguna... Bueno, entonces, y producto de eso es que nosotros presentamos un recurso de protección, que en este momento está en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, porque sentimos que se vulnera un derecho humano básico que tiene que ver no solamente con el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, sino que también a participar y ser escuchados, digamos. Entonces, independientemente de que nosotros no nos engañamos, esto no tiene ningún, no es vinculante, o sea, lo que digamos no nos va a obligar a nada. Claro. Pero sí nos hace parte interesada en el proceso. Claro. Y cuando somos parte interesada en el proceso nos da la posibilidad de reclamar a instancias superiores, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, eso es lo que quieren evitar. ¿Te fijas? Ahora, pero el recurso está ahí. Ahora, probablemente nos salga rechazado, que no sea acogido, digamos, pero lo presentamos. ¿Cachai? O sea, hicimos la gestión. O sea, el día de mañana ningún vecino o político, nadie nos va a poder venir a decir, oye, ustedes no han hecho todo lo que tienen que hacer. No, hemos hecho todo lo que ha sido necesario hacer, lo hemos hecho. Muy bien. Entonces, vamos a un temita ya. Y de ahí seguimos conversando, ¿me parece? ¿Con qué tema vamos, amigo controlador radial? Vamos con Nena Báez, ¿no? Nuestra amiga aquí, sí, nuestra amiga Nena Báez, tremenda. Siénteme llegar cuando no vuelva más. Es solo el eco de tu memoria. Escúchame partir, decirte nos vemos. Sabes que estás solo, ya no estoy cerca. Date una vuelta mientras yo pienso. ¿Cuál final es el más sutil? Yo te vi, en vida me perdí, en otra parte, en otro día, debo redimir, silencio.
mente. Caídas no estás bien, la culpa se echa, es tuya, es nuestra, no verlo venir. Date una vuelta mientras yo pienso cuál final es el más sutil. En sueños yo te vi, en vida me perdí, en otra parte, en otro día, no debo redimir. Silencia esa mente, no caigas, no estás bien. La culpa se echa, es tuya, es nuestra, por no verlo venir. En sueños yo te vi, en vida me perdí, en otra parte, en otro día, no debo redimir. Estamos de vuelta aquí en Multiverso por RCPA Radio. Para quienes se unen a nuestra sintonía y para aquellos que son medio dispersos también, estamos con Alejandro Valdés y Daniel Pastrán. Ellos son miembros de la organización Putaendo Resiste, que está, como bien dice su nombre, resistiendo contra la gran minería en Putaendo. Nos va a comentar Daniel un tema que unas firmas me están diciendo. Sí, mira, como había nombrado anteriormente, Vizcachita Holding presentó una nueva declaración de impacto ambiental de los 350 sondajes. ¿Ya? Como en la última declaración, la que fue aprobada por todos los Ceremi, se nos negó la participación ciudadana. En esta quisimos hacer todo distinto, ¿ya? Por lo cual nosotros estratégicamente dentro del pueblo juntamos 2001 cartas, lo que viene a ser el 12% de todo el pueblo, y sería el 30% de la población adulta de Putaendo, entendiendo que Putaendo tiene 17.000 personas, ¿ya? Dentro de la historia del SEA nunca se han entregado tantas cartas, por lo que recuerdo, lo que nos han dicho han sido 50 máximo por ahí. Entonces, para nosotros es un logro y también es un medidor de frente a todo, decir, esta es la gente que alcanzó a firmar y es la que está en contra de la gran minería, que no es menor, ¿ya? Entonces, en esta declaración nosotros tuvimos que decir indirectamente qué era lo bueno que tenía la minería, para que para cumplir con el requisito por el cual nos rechazaron la vía anterior. Entonces, hoy en día nosotros pedimos plazo, y a lo cual nos dijeron que no hay plazo para respondernos a esas cartas de participación ciudadana. Hasta el día de hoy no nos responden. Y hablando de este medidor que siento que resultaban ser estas cartas,
¿Cómo está la opinión de Putaendo, del pueblo? ¿Cómo lo perciben ustedes? Mira, hay muchas opiniones respecto al tema de la gran minería. Ya. ¿Ya? Hay gente que está en contra, Abiertamente en contra, ¿cierto? abiertamente en contra, y también hay gente que está abiertamente a favor Claro. de la gran minería. Ujú. ¿Ya? Y esa gente a favor, ¿por qué tiene que ver también con esta idea de generar trabajo? Mira, ¿O hay otras razones? hay por todos lados. Ujú. Hay ciertas agrupaciones, como lo que es la Cámara de Comercio, como Ya. la Asociación Gremial de Mineros de Putaendo, Ujú. que hoy en día abiertamente están a favor de la gran minería. Ya, Ya, abiertamente se dice en el pueblo que se vendieron, pues. claro. Entonces, pero hoy en día son los menores, en verdad, po, ¿cachai? Ujú. No, Sí, pues son minorías, finalmente. pero también hay gente que está a favor de la gran minería porque dice que va a traer trabajo, Ujú. pero lo hablábamos recientemente, a la final la gente especializada la van a traer desde afuera, po. A la Exactamente. final no es por desmerecer el trabajo, Ujú. pero la gente de Putaendo y del Valle la van a tirar a los trabajos menores, po. Claro. Ah, Y si es que, porque y si es que- siempre han usado esta lógica de contratista, en que los contratistas ya están establecidos y tienen su gente, y es la misma gente que está trabajando en un lado, después en otro, entonces, Entonces va a seguir la precarización de sus vidas. exactamente. ¿Y las autoridades locales, cómo se portan un poco ante este tema? Mira, partiendo un poco por la alcaldía, los concejales, hoy en día ellos han tomado una postura más clara Ya. respecto a la Pero gran están en minería. contra de la minería. Ellos están en contra de la gran Ya. minería. ¿Sí? Alejandro, ¿cómo ves la opinión de la gente en Putaendo la recepción? No solo ante la gran minería, sino también ante el trabajo de la organización. Mira, ha ido evolucionando porque en un principio, ¿cierto? Básicamente por un tema de desconocimiento. Ya. ¿Ya? La medida que ha ido pasando el tiempo y que se han ido incrementando la cantidad de actividades, la gente ha tenido más acceso a información, Ya. ¿ya? Y a percibir lo que significa este problema. Ujú. Paralelo a eso, las fuerzas de los hechos, de lo que ocurre en otros lados, también sensibiliza a la comunidad. O sea, Claro. hemos conocido, ¿cierto?, lo que ha pasado con la minera Vale en Brasil, Claro. los derrames que han habido aquí con la compañía, la Codelco Andina, Ujú. ¿te fijas? Y lo que ha pasado en Caimanes y en muchos otros lugares de Chile, ¿cierto? Ujú. Y eso ha permitido de que la gente vaya entendiendo cuál es el riesgo que corremos, ¿cierto?, de que se instale la minera. Claro. Entonces, eso, hay gente que dice que se han hecho algunas encuestas que no han sido públicamente dadas a conocer, pero que señalarían que alrededor del 80% de la gente en Putaendo estaría en contra del proyecto minero, Ya. ¿cierto? ¿Y quiénes son los que están a favor? Bueno, son aquellos que podrían obtener algún tipo de ventaja. O sea, Claro, obviamente, están pensando en el negocio. claro, una minera como Andes Cooper, ¿cierto?, que es parte de la gran minería, se mete a la Asociación Minera de Putaendo, que supuestamente es una asociación dirigida como a los pequeños mineros, Ujú. a los medianos mineros y a los pirquineros, ¿cierto? Ujú. Y se mete ofreciendo financiamiento, proyectos, ¿cierto?, para compra de compresores, equipos y otras cosas, digamos. Entonces, con eso va comprando la conciencia y la participación de la gente, ¿no? Ujú. Porque de hecho hay muchos mineros, pequeños mineros, que reconocen cuál es el daño que provocaría este proyecto, la instalación de esta gran minería en el lecho del río. Ujú. O sea, cuando hablamos nosotros de Vizcachita, Ujú. y eso es muy importante para el putaendino, porque esto es lo que ha hecho cambiar la visión de mucha gente. Ujú. Y es que el proyecto minero Vizcachitas, el punto cero, o sea, allí donde parte el proyecto minero, está ubicado en el lecho del río Rosín. ¿Ya? Ya. O sea, ellos sí o sí intervienen en el río. Y el río Rosín es el principal afluente del río Putaendo. ¿Y no hay ninguna limitación legal ante eso? Es que las leyes no protegen ese tipo de cuestiones. Porque además, ¿qué es lo que sostiene las mineras? Ujú. Sostiene que ellos van a tomar agua arriba, van a tomar el río, Ujú. lo van a entubar, ¿cierto? Ya. Y por lo tanto lo van a hacer pasar por afuera del yacimiento y lo van a devolver poquito antes del embalse para que llegue tal cual. Van a devolver esta agua del río. Pero ¿cuál es el tema? Porque ellos hace poco hicieron una once en un restaurante allá de Putaendo, juntaron alrededor de 40 personas, gran parte de ellos de la misma asociación minera y De la también Cámara de la de Cámara de Comercio, Ya. ¿ya? Que
supuestamente los que se han beneficiado, un paréntesis. Señores de la Cámara de Comercio, si a ustedes se les instala la minera, lo primero que va a llegar a Putaendo es un gran supermercado y todos los negocios chicos van a quebrar. Claro. Entonces, es algo que tiene que tener en cuenta la gente cuando ve esta cuestión con buen ojo, que creen que le van a aumentar las ventas. Bueno, un Y nada, rato a lo mejor, pero- Y nada, o sea, ahora andan asustados porque se les va a instalar una tienda china. Y cuando se instale la minera, van a hacer, no en Putaendo, a lo mejor nos van a hacer un mall aquí en la carretera, entre Putaendo y San Felipe. Y hasta ahí va a llegar su conveniencia de negocio, lo que ellos que pensaban que iban a salir el beneficio. Digamos. También hay que dejar claro de que no son todos, es principalmente la directiva la que... Es que son los que se venden. Po. Los que se Entonces, porque claro, nosotros conversamos con muchos comerciantes y cuando andamos pegando nuestros afiches y los avisos, ningún negocio nos niega que lo peguemos. Ya. Entonces, la verdad es que habría que entrar a pensar cómo se producen estas elecciones de estas cámaras de comercio en que tú te encontrás con una gran cantidad de comerciantes que están en contra del proyecto minero, pero al mismo tiempo salen a elegir estas directivas que salen poniéndose y prestándole ropa a esta cuestión. Hay un llamado a las bases, entonces, de la Cámara de Comercio, los pequeños comerciantes son miembros de esa Cámara, a plantear sus puntos finalmente. Y Puede ser a que- usar la democracia en favor del pueblo, Exactamente. si ese es el tema. Ahora, ¿qué es lo que hay de fondo, digamos? Porque estábamos, ¿cierto?, en términos de poder ver cuál es el sentido, digamos, de cómo va variando, ¿cierto?, la configuración del pensamiento y la disposición de la gente. Ujú. Y es que finalmente, al estar ubicado este proyecto minero en el lecho del río, Ujú. ¿cierto?, y al entubarlo por 14 kilómetros, Ujú. 14 kilómetros la distancia que hay entre San Felipe y Putaendo, ¿ya? O sea, ese es el tamaño del entubamiento que hay. Ellos dijeron en esta reunión, en esta once que hicieron ahí en un restaurante en Putaendo, Ujú. que eso no afectaba la calidad ni la cantidad de agua del río. Yo quería mantener. Entonces, viejo, si tú entubas un río en plena cordillera durante 14 kilómetros, durante todos esos 14 kilómetros se van a perder afluentes, se van a perder vertientes, se van a perder una serie de quebradas que van nutriendo y que son aportantes, y eso lo ha estimado gente de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo en alrededor de un 20%. Y la flora y fauna. Entonces, cuando dicen que no nos va a afectar la cantidad de agua, sí nos va a afectar, en un 20%, pues son 14 kilómetros que el río va a dejar de recibir su aportante, ¿cierto? Sus pequeños afluentes, y por lo tanto sí vamos a tener una merma. Entonces, en tiempo de sequía, no hemos sido capaces de llenar el embalse. No hay agua suficiente para regar. O sea, hoy día los que somos regantes hemos sufrido, ¿cierto?, lo que significa que nos estén dando menor cantidad de agua. Entonces, con un 20%, en tiempo de sequía es mucho. ¿Te fijas? Y ya llevamos 7 años en esa condición. O sea, con un pequeño paréntesis el 2017, pero el resto de los años han sido muy secos. O sea, ni hablar, po. O sea, ya vemos cuál es la situación de lo que está ocurriendo. Entonces, ya más con el riesgo latente permanentemente de que te contaminen el agua, estando 19 kilómetros arriba del embalse, Ujú. de que en cualquier momento se les rompa o Va tengan directo accidente, al embalse. que se les dé vuelta un camión, que se les rompa una tubería y todo lo demás, y que contaminen todo el agua, la cantidad de agua que tiene el río, o sea, el embalse, Claro. y ahí cloteamos todo, po. Sí. Mira, en Putaendo hay 8 APRs, Ujú. ¿ya? Los comités de agua potable rural, Claro. ¿ya? De distintos tamaños y con funcionando en condiciones muy complicadas. Ya. De esos 8, 6 se surten de aguas superficiales, Ya. ¿ya? De aguas de canal, digamos, en otras Ujú. palabras. Si hay un evento de contaminación, Ujú. eso va a golpear claramente y severamente a todas las comunidades rurales de Putaendo. A todos aquellos nos abastecemos y vivimos y consumimos agua de los APR, APR. vamos a ser afectados. Entonces, no nos vengan a decir de que tienen la tecnología y todo lo demás, porque eso no existe. O sea, eso... Pascualama, la Barry dijo que ellos tenían la tecnología a nivel mundial para mover los glaciares de roca y trasladarlos mágicamente, no sé, pues iban a traer a los Transformers, ¿cierto? Lo iban a mover de un lado para otro, y ya vemos lo que terminaron. Esta es una gran empresa minera que está a punto de quebrar porque ese proyecto les fracasó, Sí. no fueron capaces de hacerlo, destruyeron glaciares, secaron el río Vasco durante un buen tiempo, Ujú. y que finalmente el Tribunal Ambiental se vio obligado a intervenir y parar ese proyecto minero. Entonces, no existe la tecnología que sea capaz de respetar y hacer sustentable ningún proyecto minero. Claro. No existe. Yo creo que lo hace ponerse en el escenario. O sea, porque tú tenés que pensar, si hoy día está la escoba, o sea, si hoy día se están muriendo los animales, así tal como está, imagínate si el río trajera menos agua
y en un escenario, ¿cierto?, en que tienen que intervenir el río. Claro. O sea, ahí sí que Ahora vamos a empezar a ver fotografías con gente muerta más que animales muertos. exactamente, y en una situación, o sea, y probablemente convertir en un pueblo fantasma, porque ¿qué va a pasar? Que mucha gente va a estar obligada a migrar, pues. Sí, Entonces, si hoy día hay gente que migra porque va a buscar mejores oportunidades económicas a otro lado, hoy día, luego en el futuro vamos a ver que muchos puetandinos van a tener que migrar porque van a tener que buscar una mejor condición de vida ambiental para sus hijos. Van a ser los mineros en otras ciudades. Exactamente. Entonces, y va a cambiar toda la condición, ¿cierto?, de vida del pueblo de Putaendo, otra gente viviendo, otra condición, y Claro. probablemente otra forma de vivir también, claro, po. claramente. Entonces perdí toda una historia, ahí los que más van a sufrir son los que tienen su corazón putaendino, ¿cierto?, y la camiseta puesta como Claro. putaendino en el amor por su tierra, ¿cierto?, por su valle, y que son los que se van a ver afectados. Entonces, fíjate que quienes mayor sensibilidad han mostrado con respecto a esto son las mujeres. Normalmente es así, porque la mujer es la que piensa en la familia. Exactamente. Oye, las autoridades, te preguntaba adelante, perdón que me meta, Sí, dale nomás. te preguntaba qué autoridades son las que se han manifestado, por una parte acercándose a ustedes para ver si ganan algunos votos en las próximas elecciones, y por otra parte haciendo algo directamente en la Cámara. Mira, lo que pasa es que ahí nosotros al principio nos costaba entender cómo funcionaba esta cuestión, ¿eh? Porque, ojo, hay que decir que ninguno de nosotros, o bueno, no sé si no todos, digamos, pero la gran mayoría no hemos sido ni ambientalistas ni ecologistas, no es nuestra fuente, digamos, o sea, de nuestro origen, de por qué estamos en esta lucha, digamos. O sea, nosotros llegamos aquí, nos encontramos con una amenaza, empezamos a tratar de entenderla, a ver por qué nos ponía en riesgo nuestra condición de vida, y en el tiempo hemos ido aprendiendo. Entonces, al principio muchos de nosotros decíamos, no, es que esto depende del alcalde, el alcalde tiene que definir lo que pasa en su territorio, pero te encontré con la realidad de que los alcaldes no cortan lo que pasa en su territorio. Los alcaldes son meros tramitadores de permiso a la hora de, o sea, no se pueden oponer a la instalación de un proyecto minero, no tienen ninguna facultad salvo hacer observaciones en el proyecto en el contexto de una declaración de impacto ambiental, de un estudio de impacto ambiental, y nada más. Y el resto son permisos, ya construir un edificio, un campamento, ya el permiso de edificación, ¿cachai? Y la recepción de obras. O sea, cuestiones absolutamente formales, digamos. Claro. Entonces, por otro lado, todo lo que ocurre con la área parlamentaria. También nosotros decíamos, bueno, los diputados, los senadores que se pronuncien y que estén en contra del proyecto. Pero resulta que ellos son, como tales, son legisladores y fiscalizadores y no cortan la aprobación o no de estos proyectos. ¿Y quiénes definen esto? Los políticos que no tienen voto popular. O sea, los Ceremi, que son los mandos intermedios, ¿cierto?, de los ministerios respectivos del gobierno, y que son todos designados desde arriba abajo por el presidente de turno. Básicamente son recaderos nomás. Es que y sigue la línea política. Me imagino que si el Ceremi se opone al proyecto, lo van a destituir y van a poner a otro que diga que sí. Es que no es que se supone, es que así fue. Sí, es que por ejemplo, estamos tratando de ser un poquito más... es que mira... De darle un poquito del derecho a la duda. Es que yo te lo puedo dar con certeza. Lo que fue la declaración de impactos de regularización, había una repartición del Estado que decía que esto tenía que aprobarse no mediante una declaración de impacto ambiental, sino que mediante un estudio de impacto ambiental. Que hace la empresa. Que la empresa siempre se tiene que autorizar a sí misma. Pero mira, independientemente de eso, obviemos eso, pensemos de buena fe. ¿Ya? Claro. Entonces, esta repartición pública decía, en este caso la DGA, la Dirección General de Agua, ¿cierto? Decía, esto tiene que hacerse mediante un estudio de impacto ambiental y no mediante una declaración. Eso significa volver atrás con todo el proceso para la empresa y millones de pesos. ¿Qué pasó? Que ahí el que tiene que responder por esa repartición es el MOP. 2 días antes de que se votara la aprobación del proyecto de este estudio de declaración de impacto ambiental, el Ceremi del MOP, que había respaldado a esta repartición de GA, lo sacaron del puesto. De hecho, la aprobación de este proyecto tenía una fecha de 4 días y lo tuvieron que postergar para poder nombrar el nuevo Ceremi del MOP, para que llegara a votar siguiendo las instrucciones. ¿Y a quién nombraron? A un compadre que viene además con vinculaciones de lobistas de las mismas empresas ambientales. Bueno, es lo que pasó con el agua en Hidroaicén. Exactamente el mismo cuento. De hecho, quien estaba a cargo de conseguir los permisos del agua en Hidroaicén,
una vez que entró el gobierno, el primer gobierno de este presidente, fue nombrado el que daba los permisos del agua. Antes era el que pedía los permisos, a la semana del gobierno entra dando los permisos, se demoró menos de un mes en entregar, no solo vender, sino que regalar los derechos de agua a Hidroituango. Pero mira, es tan descarado y son tan caraduras estos entes nombrados o puestos en sus cargos, que en este almuerzo que nosotros estábamos hablando recién, de las 40 personas que hicieron Minera Vizcachita, estas 11 que le sirvieron allá. Me recordaste a Alibaba. Y los 40 ladrones, cállate. Está ahí presente, haciendo acto de presencia, siendo cómplice de esta instalación de este proyecto minero, el Ceremi de Minería. Él está presente en ese evento, respaldando lo que está diciendo la compañía minera Vizcachita. Juez y parte. Entonces, juez y parte. Y sale la foto, o sea, es innegable. Ni vergüenza, Está en los medios de prensa, ¿cachai? O sea, en un respeto por lo que tiene que ser su investidura, digamos, lo que uno espera de una autoridad. Po. Ahora, estamos desencantados, si no te va a decir, no, nosotros queremos que, no les creemos, ¿cachai? Pero, ten un mínimo de esencia, vos Ceremi, o sea, no puede ser tan carepalo, ¿cachai? O sea, ir a meterse a un evento de esas características es impresentable. ¿Qué tú lo dices? No son autoridades elegidas por la gente. No, son... entonces les importa lo mismo, porque en el fondo ese viejo lo que está haciendo es pensando que después el día que terminen 2 años más su puesto, va a ir a trabajar probablemente a esta empresa minera u otra, po. Ahí lo ubicarán. Po. ¿Cómo lo viste? ¿Cachai? Sí. ¿Podrías explicarnos un poco lo que pasa con los crianceros en Putaendo, a grandes rasgos? A grandes rasgos, porque mira, nosotros con los crianceros siempre hemos mantenido una relación súper cordial. Hemos acompañado varias de sus luchas, digamos, desde que una de las comunidades se toma el cerro, porque hay que aclarar que en Putaendo hay varias comunidades de crianceros, no es una sola. ¿Ya? O sea, están agrupados por sector y eso asociado a distintos sectores en los cuales ellos crían su ganado, Claro. ¿ya? Entonces, pero bueno, una de las más activas, digamos, que ha estado luchando durante los años es la comunidad criancera del Manzano, ya que ellos se han organizado y decidieron no pagar los derechos atalaje que le estaba cobrando la ganadera Tongoy. Ya. Para que todos entiendan por qué, es porque la cordillera de Putaendo y de buena parte del valle, no solamente de Putaendo, del Valle de la Concagua, de las comunas de Santa María, San Esteban, Los Andes, no son de los chilenos, pues son propiedad privada. ¿Ya? Y esta es una empresa especuladora que se autodenomina ganadera Tongoy, pero que no tiene ni una sola cabeza de ganado. O sea, no es que críen animales, ¿ya? Se llaman nomás. Claro. Y tampoco son de Tongoy. O sea, es nada más que una nomenclatura que se dieron, ¿cachai? O sea, Claro. porque los viejos viven en Barnechea, digamos. O sea, los dueños de esa empresa viven en Barnechea. Entonces, se dieron este nombre y ellos lo compraron a precio huevo a los finales de la dictadura de Pinochet. Y con fines esencialmente especulativos. ¿Ya? Entonces, y ahora les van resultando los negocios, porque se instalan estos proyectos mineros, que surgen este tipo de cuestiones para ellos fabulosos. Claro. Mientras tanto, le pegan los palos a los crianceros. ¿Por qué? Porque les cobran un derecho a pastoreo, ¿cierto? A que llevar los animales, a que coman un poco de pasto, que tomen un poco de agua, o si quieren pasar hacia la cordillera, les cobran una plata. ¿Ya? Entonces, el año 2016 fueron a cobrarle el año más un año anticipado, y los crianceros dijeron, no, no les pagamos, y se tomaron el fondo del Manzano en este caso, y se fue, y la ganadera los demandó a 4 crianceros y los llevaron a juicio, ¿cierto? Perdió la ganadera, ganaron los crianceros en el juzgado de letras de Putaendo. Ganaron después la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero terminaron perdiendo con un recurso de casación en la Corte Suprema. ¿Ya? Entonces, con eso, hoy día está, por un lado, que la situación más crítica que están viviendo los crianceros es que están hoy día con un riesgo latente de desalojo. ¿Ya? De hecho, eso ya está cursado, ¿cierto? El desalojo. Los 4 son los demandados, pero la comunidad es bastante más grande, digamos. Claro. Pero si empiezan a desalojar a unos, van a empezar a desalojarlos a todos. Claro. Y esto con el auxilio de la fuerza pública. Entonces, hoy día, un primer problema gravitante que tienen los crianceros es este tema del desalojo. ¿Ya? Luego está el tema de la escasez de agua. O sea, si no ha llovido para nadie. ¿Ya? Pero ellos además viven en tierra absolutamente de secano. Entonces,
Si no llueve, no corren los arroyos, ¿cierto? Los esteros, y por lo tanto los animales no tienen dónde beber, y no hay pasto que crezca, y por lo tanto no tienen que comer. Entonces, y eso es lo que lo ha llevado a la situación. Se estimaban hasta hace poco en alrededor de 5.000 cabezas de ganado la que se habían perdido entre vaca y cabra. ¿Ya? Y eso ha desatado, ¿cierto?, las presiones que han estado realizando un grupo de crianceros con el fin de que se declare, bueno, se logró que se declarara zona de escasez hídrica, pero esa zona de escasez hídrica implica en concreto 400 millones de pesos, pero para toda la región. Y la región es súper grande. Entonces, la verdad es que a la hora de los que hubo, están hablando, eso está transformando en concreto hoy día en un cheque de 100 lucas para cada criancero. Con 100 lucas compráis un poco de alimento para 1 o 2 semanas y luego volví a tu triste realidad. Claro. Entonces, la verdad es que son solamente paliativos. Por eso es que están reclamando, ¿cierto?, que se declare una zona de catástrofe, que significa aportar recursos frescos a este problema, y que implique efectivamente dar soluciones concretas. O sea, cuestiones a lo mejor como hacer una campaña para llevarse los animales hacia otras regiones, o permitirle eventualmente el paso hacia Argentina. Te fijas que son propuestas que hacen los propios crianceros en términos de cuál podría ser la solución para el alimento de sus animales. Cuando tú hablas de los millones que dan, 400 millones para la región, tiene que ver con la ley de sequía, que cuando alguien, no sé, pues no tienen agua, les van a dar una cantidad de plata, o nada que ver aquí la ley de sequía. ¿A qué punto pueden acogerse a esa ley para ayudar a los crianceros, para ayudar a Putaendo para que no les sequen más el río? No, es que esto se refiere básicamente a cómo ponen recursos para llevar agua, para transportar alimentos, comprar forraje, te fijas, y llevárselos no solamente a los crianceros, sino que a todos los ganaderos, a todos los pequeños agricultores, todos los que están siendo afectados por este tema de falta de agua, digamos. Ahora, ¿es esa la solución? Bueno, la mejor solución sería que lloviera, o sea, claro. O sea, no, y por lo tanto estamos enfrentando a un tema climático. Ahora, lo que dice la ONU, ¿cierto? Los especialistas de la ONU es que el cambio climático es natural, pero que está siendo acelerado por razones de la acción humana. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que nosotros cambiemos nuestra forma de producir, la forma en que estamos generando y relacionándonos con nuestro medio ambiente. Entonces, si no cambiamos ese modelo, la verdad es que podemos estar resistiendo cientos de años por varias generaciones, podemos estar haciendo medidas parches por mucho tiempo más, pero no vamos a solucionar el problema de fondo. Entonces, y el problema de fondo se logra cambiando la forma de vivir que tenemos actualmente en la sociedad. Sí. Es una tarea ya mucho mayor en realidad, pero es que uno lo piensa, es la única solución. No hay otra Entonces, manera. ahí es donde tienen que surgir las organizaciones de base, ¿cierto? Se han estado realizando una serie de esfuerzos. Pero antes de cambiar el tema, antes de que cambiemos de tema, decir que nosotros como organización decidimos iniciar una campaña de apoyo a los crianceros. Y logramos con mucho esfuerzo, ¿ya? Porque no somos una organización que tenga recursos, digamos. O sea, de hecho, todas las cosas que nosotros hacemos las hacemos autogestionadas, ponemos plata muchas veces desde nuestros propios bolsillos, y salimos a pedir apoyo a comerciantes, a empresarios o al municipio, que son los que tenemos más cercanos, digamos. Entonces, por ejemplo, la actividad de murales por la vía que hicimos este fin de semana, en que vino la gente del colectivo BRP, estuvo el Ido de Boncar, ¿cierto? Y estuvo el Cometa Lugo, ¿cierto? Se hicieron 3 murales en una sola pared, muy bonito quedó. Todo lo que fueron las pinturas, o no todo, pero una buena parte de las pinturas que allí se usaron, por ejemplo, fueron un aporte que solicitamos al municipio de Putaendo, ¿ya? Y que ellos se pusieron con eso. La amplificación, ¿cierto? Y el escenario, también la municipalidad de Putaendo. Claro. Toda la feria que ahí se armó, ¿cierto? Es gestión de los empresarios, de los microempresarios y emprendedores que hay ahí en el sector, ¿cierto? Que están agrupados a través en su red de artesanos y food trucks, digamos, que han instalado sus varios carros y que son parte de esta lucha y entienden el valor de lo que significa generar estos movimientos culturales. Las bandas, las distintas agrupaciones culturales que tocaron en el evento, todos gratis, o sea, nadie cobró un solo peso, ni siquiera para micro, digamos. Claro. O sea, todos llegaron con sus propios recursos y ya, porque no hay plata para otra cosa, digamos. Entonces,
Nosotros, para poder sustentar la actividad, estuvimos vendiendo ropa usada. ¿Te fijas? Se puso una cajita con la que se estuvo recolectando dinero para apoyar a los crianceros. Y bueno, la comunidad aporta de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, y así, con mucho esfuerzo, logramos reunir 330.000 pesos, ¿ya? Que se compraron y se transformaron en 57 sacos de alimentos y que fueron entregados hoy día allá en el sector del Manzano al presidente de la comunidad criancera, a Rodrigo Araníbar, a cual les sugiero que inviten a este programa para que él mismo, de primera voz, digamos, les cuente la realidad de los crianceros y cuál es la situación que ellos están viviendo. Porque la verdad es que nosotros no pretendemos arrogarnos ni representación ni nada por el estilo, no nos corresponde. Entonces, son ellos los que mejor que nadie podrían hablar de cuál es su situación de vida, digamos, y la complejidad de lo que hoy día están enfrentando. ¿Ya? Ya está quedando menos tiempo. 5 minutos. 5 minutos. Sí. ¿Podemos ver el tema a lo mejor del empleo, que trae algunos datos? Sí, pues. Como para cerrar. Mira, se dice, ¿cierto?, de que la empresa minera, y siempre los políticos tú los vas a escuchar hablando de que todos estos proyectos son dignos de hacerse, el sacrificio hay que hacerlo porque genera una gran cantidad de empleo. ¿Ya? Entonces, señores auditores, dejen de comprarse esa pomada, porque resulta que, miren, en Chile somos 8.100.000 trabajadores. ¿Ya? De esos 8.100.000 trabajadores, la mayor generadora de empleo es el trabajo informal. O sea, el 25%, entre el 25 y el 30% trabaja en el mercado informal. O sea, venden la feria, vende productos por aquí, por allá, ¿cachai? O sea, tienen iniciativas por cuenta propia, ese tipo de cosas. Eso es la mayor en general, la mayor industria que tenemos en Chile. ¿Ya? O sea, si no fuera por esos viejos que trabajan en ese tipo de cuestiones, seríamos el gran parte del país cesante, ¿cachai? Con altas cifras de desempleo. Probablemente, como no es difícil medir ese tipo de empleo, probablemente sea más, ¿no? Y es potencialmente más, porque en este tipo de cuestiones no se miden los menores de 18 años y todo eso. Entonces, ahora, eso es según cifras del INE. Claro. ¿Ya? O sea, estamos hablando no de la otra fuera, sino que son cifras oficiales. ¿Ya? Y estas cifras oficiales indican de que los empleos directos que genera la gran minería en Chile alcanzan a entre 210 y 250.000 trabajadores. O sea, con suerte, el 2,5% de los trabajadores chilenos trabajan directamente en la minería. Y ellos dicen, bueno, no, pues que se genera mucho más empleo indirecto, sí, y considerando el empleo indirecto, llegamos al 5% de los trabajadores en Chile están relacionados a labores mineras. Entonces, tú decís, bueno, ¿cuál es el tremendo empleo? Pues claro, para obviar ese dato, te dicen, no, se van a generar 5.000 empleos, y suena una cifra fabulosa, pero la verdad es que 5.000 empleos en un universo de más de 8 millones de trabajadores es nada. Nada. ¿Cachai? Entonces, además, esos 5.000 empleos están desde la capital en las oficinas manejando todo eso, el transporte, que ya están funcionando. Pero claro, si hay 100 camioneros que van a transportar el material y como también les van a pagar para que transporten ese material, se asume que le están dando trabajo a 100 camioneros que ya lo tienen. Y están ocupados en otras cosas. Pero además, mira, es que tú comparáis lo que genera la industria minera, ¿ya? Con todos los millones de recursos que mueve. Lo comparáis, por ejemplo, con los empleos que generan los restaurantes. Los restaurantes, la industria social, el turismo, ese sector genera más empleos que la minería. O sea, genera 355.000 empleos en Chile, según cifras del INE. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, tú decís, bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, tenemos que hacer un tremendo sacrificio, dejar tremendos pasivos ambientales para una cagada de empleo. Claro. O sea, esa es la realidad. Es las cosas que les sirven, porque, o sea, fomentemos entonces votando en términos turísticos. ¿Cuál es el tema? Si el tema es que lo que les interesa es poder justificar las altas rentabilidades. Claro. Y para que tú como pueblo aceptes eso, te dicen, no, es que genera mucho empleo. Mentira. Eso no es así. Que la diferencia es que el turismo o el espectáculo, esas ganancias quedan acá. Sí, pues, claro. Si tú fomentas turismo, el dinero que se gane va a quedar, por ejemplo, en Putaendo. Claro. Pero la minería, el dinero se lo llevan ellos. Y es por eso que les parece mucho más atractiva la minería que el turismo o el arte. Y se llevan el dinero, pero nos dejan los relaves, nos dejan los ríos contaminados, nos quitan las aguas y todo lo demás. Entonces, en el fondo, salimos perdiendo, ¿no? Sí. Bueno, ha estado muy interesante este programa. Yo agradecerles que hayan podido estar acá, Daniel, Alejandro. Aprovechar también el espacio multiverso para hacer un llamado a la comunidad del Valle de la Concagua a informarse primero, a participar de las organizaciones ambientales que están surgiendo, a resistir también y a modificar nuestro estilo de vida, hacer todas las cosas que sean necesarias en pro de la defensa del medio ambiente. Como decía bien Alejandro, hay razones climáticas,
pero también hay razones humanas. Así que hay apostar al cambio en las razones humanas. Así que muchas gracias, chicos. Vale, pues muchas gracias por la invitación. Invitamos a toda la comunidad que nos siga en nuestra página Putaendo Resiste, Muy bien. que suscriban también a la página web putaendolibre.com, que es un medio, cierto, que han creado unos muchachos putaendinos a través de los cuales se están dando información actualizada acerca de las distintas problemáticas que existen en la comuna. Entonces, son medios, digamos, alternativos mediante los cuales se pueden mantener informados e ir participando e integrándose en las distintas actividades. Muy bien. También un llamado a darle me gusta a la página de Multiversos. Así que nos vemos el próximo jueves aquí mismo en RCPA Radio. Muy buenas tardes. Encontrarme acá, justo en la mitad del mapa, ahí por el Ecuador, o cerca de Panamá. Yo pasaba por la selva tupida, sin paracaídas, solo para volverte a besar. Resulta que me falló y era